Existen bloqueos inconscientes que has heredado de tu sistema familiar y que no te permiten vivir plenamente tu presente y se están mostrando como problemas de pareja, de dinero, de trabajo, de enfermedades, de accidentes, como sucesos y situaciones difíciles sin explicación y muchas cosas más. Te liberas de ellos cuando los haces conscientes y honras la historia del sistema familiar, haya sido como haya sido. Conocer el transgeneracional te permite lograrlo. Hola, hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida y pues vamos a trabajar hoy con la dureza de nuestros padres. Esto es algo muy interesante porque nos permite conocer, nos permite saber qué es lo que hay atrás. Gracias por estar hoy nuevamente y pues vamos a mirar qué es esto de la dureza de nuestros padres desde la mirada del transgeneracional, desde las constelaciones familiares. El tema que vamos a ver no es fácil, es uno de los temas un poco más difíciles que hay. También la cuestión aquí es que es uno de los temas que más nos afecta. Entonces sí sería bueno que se felicitaran por ver este video, por mirar a profundidad qué es esto que hemos ido cargando por mucho tiempo. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Guadalupe Franco y hoy les quiero compartir un poco cómo poder trabajar, cómo poder sanar con esto de la dureza de nuestros padres. Primero les comento que estamos nosotros conectados a nuestros padres desde nacer hasta incluso después de morir. Estamos conectados a ellos, estamos unidos con ellos por los vínculos. Los vínculos es una conexión que tenemos que no es física. Estamos conectados con ellos por estos vínculos que en constelaciones familiares les llamamos los lazos del amor. Aunque no les hablemos, aunque hayan muerto, aunque no tengamos contacto, aunque estemos enojados, seguimos conectados con ellos por medio de estos vínculos. Y les comento esto porque precisamente por eso es que en un momento dado, aunque ellos ya hayan muerto, aunque yo no les hable, aunque ni siquiera sepa quiénes son, yo voy a estar experimentando ciertas emociones que si no las afronto, que si no las sano, me van a afectar en mi vida cotidiana. Se van a mostrar como algo difícil, se van a mostrar como algo doloroso. Cuando estamos molestos con ellos porque fueron duros, pues eso se va a repercutir en nuestro día a día. Sea cual sea tu edad, tus padres vivieron alguna situación difícil que no les permitió mostrar el amor hacia ti, sea cual sea la edad. Porque, al menos hablando aquí en México hace 100 y piquito de años, estuvimos viviendo pues momentos dolorosos porque pues estábamos, por decirlo así, pasando por situaciones difíciles, pero en el país se estaban moviendo situaciones muy difíciles para que en aquel entonces se liberaran tal vez de opresiones, de pobreza, de esclavitud tal vez. Y yo creo que si no eres de México, en tu país también se llegó a vivir. Luego entonces, esas emociones que ellos vivieron, esas situaciones dolorosas, esas carencias, todo eso, ellos lo vivieron. Y cuando ellos vivieron todas esas situaciones, pues lo más importante en aquel momento era la sobrevivencia, la supervivencia. Si tus padres no anduvieron en aquellas épocas ahí, tal vez estuvieron tus abuelos. Y entonces al haber vivido esa situación difícil en automático, heredaron a sus descendientes ese dolor, esa frustración, ese miedo. Y todo eso se ha ido pasando generación tras generación. Entonces es difícil que tus padres pudieran ser más cariñosos, menos duros. Entonces sí necesitamos tratar de comprender que los padres solo pueden dar lo mejor que tienen. Y si no tuvieron cariño, si no tuvieron comprensión,
seguridad, pues no podían pasártelo. Haz cuentas, saca cuentas. ¿Cuántos años tenían tus padres? Por ejemplo, aquí en México, ¿cuántos años tenían tus padres? En el movimiento del 68. Aunque no hayan vivido en la Ciudad de México, en todo el país y en muchos países del mundo en ese año, se estaban viviendo situaciones difíciles, principalmente con estudiantes. Entonces, imagina, si ellos estuvieron viviendo eso en el 68, pues han de haber estado preocupados, han de haber tenido miedo, tal vez algún familiar, algún compañero, algún amigo, algún conocido murió en ese tiempo y pues ellos estaban ocupados ahí, preocupándose por sobrevivir, por defenderse, por no vivir esas angustias, esas injusticias, y pues fue un momento doloroso, como haya sido, ya haya sido que hayan estado presentes, que hayan vivido en la misma ciudad o en la misma Ciudad de México, o que hayan vivido en otro estado, en otra ciudad, incluso en otro país. Si se sabía o no se sabía por las noticias, era muy diferente, porque uno lo siente, uno sabe, así como secreto a voces, lo que se está viviendo en tu lugar de residencia. Entonces, imaginen cómo pudieron ellos haber vivido eso. Tal vez incluso eran estudiantes de la universidad o del poli o de algún otro lado. Vamos a suponer que ellos no estuvieron ahí en esto del 68, pero que estuvieron tal vez en la Cristiada, hablando aquí de México. Ese suceso que también llevó a muerte, que también llevó a dolor, a incertidumbre, que fue un gran reto pues para todos al momento de no saber qué hacer o cómo llevar esto de su religión. Y sabemos que en tiempos atrás la religión era como, bueno, tenía un gran papel. Decidían, ordenaban y era más apegadas las personas a esto de la religión. Entonces, pues imagínense lo que pudieron haber vivido, que les destruyeran sus templos, que no les permitieran ir a rezar a Dios, a rezar a su Padre, a su Creador, cuando muchas personas de aquella época principalmente, esa era su única fe. ¿Pueden imaginar ese dolor que sus padres pudieron haber vivido? O sea, tratemos de mirar cómo hay sucesos que llegan a marcar la vida, sucesos muy dolorosos que a veces no permiten que uno se preocupe por ciertas cosas, como por ser cariñosos, por jugar, por dar tiempo, sino más bien se preocupen por conseguir dinero, por mantener segura a la familia. Recuerden que también aquí en México hemos vivido terremotos, el del 85, el del 60, creo que era del 72, algo así, o creo que igual fue en el 68, no sé, ahí yo no estuve, acababa de nacer, pero sí ha habido terremotos que han marcado en un momento dado. ¿Qué tantos terremotos ha habido en tu ciudad, en tu país? ¿Qué tantas guerras, matanzas, pobreza ha habido en tu país? Y que de seguro tus padres la vivieron. Y si en un momento dado no fueron tus padres quienes la vivieron, pues fueron tus abuelos. Y por genética heredaron a tus padres todas esas emociones, todos esos dolores, todas esas preocupaciones. Espero estarme dando a explicar. Sé que es difícil y lo sé por experiencia propia, créeme. Sé que es difícil que hayas vivido la dureza de tus padres, pero en verdad te has preguntado tal vez algún día por qué fueron así, y no que te preguntes por quejas, ni que le reclames a Dios, al universo, al creador, sino que te preguntes verdaderamente por qué tus padres han sido duros. Aparte de lo que en un momento dado en el país, en la ciudad, en tu comunidad, se han vivido situaciones difíciles de naturaleza, de pobreza, de injusticias, tal vez de esclavitud, de ataques, de lo que haya sido. Esa situación dolorosa de lo colectivo, si ellos lo estuvieron viviendo, imagínate todo lo que sintieron,
todo lo que se tuvieron que callar, todo lo que tuvieron que guardar, todo lo que no podían decir, porque era peligroso hablar, era peligroso protestar, hacer escándalo, ir a reclamar, porque podría implicar la muerte. Aunado a eso, ¿te has preguntado cómo fue la infancia de tus padres? ¿Cómo fue, sí, su infancia? ¿Cómo fueron sus padres con ellos? ¿Cómo fueron tus abuelos con tus padres? ¿Fueron cariñosos? ¿Fueron amorosos? ¿Cuidadosos? ¿Cómo fueron ellos? ¿Cómo estuvo la situación? ¿Cómo se vivió? ¿Qué tanto dolía? Aparte de eso, ¿se te ha ocurrido pensar alguna vez si en su vida tuvieron alguna pérdida? Si sus padres murieron cuando ellos eran jóvenes, si murió algún hermano y les causó mucho dolor, si algún hijo murió. ¿Te has preguntado eso? Tal vez no te han dicho, porque muchas veces cuando el dolor es grande preferimos callar. Y tal vez por eso no te lo han dicho. Tal vez tú ni siquiera lo sabías. Otra cuestión también es de que imaginemos que nuestros padres, imagínalo solamente, imagina que tus padres estuvieron viviendo una infancia difícil, estuvieron viviendo una situación en el país, en su ciudad difícil. Si esto pasa, pues ellos tal vez tuvieron que crecer y que madurar muy pronto, cuando eran niños. Tuvieron que dejar su infancia, su adolescencia a un lado, y tal vez tuvieron que pelear, tal vez tuvieron que trabajar, tal vez tuvieron que cuidar a sus hermanos o a sus padres, a los abuelos. Tal vez ellos tenían que trabajar, tal vez ellos tenían que hacer algo diferente a lo que implicaba o a lo que sería la infancia, la adolescencia. Y cuando ellos empezaron a vivir desde una manera ruda, desde una manera difícil, entonces ellos dejaron sus sueños de lado. Todos los niños, todos los adolescentes tienen sueños, todos ellos tienen sueños. Cuando ellos empezaron a vivir una situación difícil y dejaron sus sueños a un lado, pues ¿qué les quedaba? ¿Te has preguntado si ellos jugaron? ¿Si vivieron carencias económicas? ¿Si sus padres fueron cariñosos? ¿Qué crees que ellos vivieron? ¿Qué crees que ellos sintieron? ¿Qué crees que ellos experimentaron? Esto es difícil, esto es doloroso para ellos. Y a lo mejor por eso no te han contado. ¿Qué tanto hablan ellos de sus padres? De sus propios padres, tus abuelos. ¿Cómo se expresan de ellos? ¿Qué tanto hablan de su infancia? ¿Qué tanto te cuentan de lo que hacían? ¿Sabes tú, por ejemplo, qué querían ser ellos de grandes? ¿Querían ser algo? ¿Lo lograron? ¿O tuvieron que dejar en un momento dado sus estudios, su infancia, hacerlo a un lado, su adolescencia para dedicarse tal vez incluso a trabajar? Y hablando de trabajo, ¿te has preguntado si el trabajo que ellos desempeñaban o desempeñaron cuando tú eras pequeño, si el trabajo que ellos desempeñaron era de su agrado? ¿Crees tú que sería de su agrado? ¿Crees tú que tal vez realizaron actividades que los ponían en riesgo? ¿Lo sabes? De aquel entonces, acuérdate, cuando tú estabas pequeño, ¿sabes eso? ¿Sabes cómo vivían? ¿Sabes si tenían dinero suficiente? Y tal vez trabajaron por ti, por tus hermanos, y tuvieron que dejar sus sueños de lado. Por otro lado, supongamos que no conoces, que no sabes de papá. Supongamos que papá se fue. Muchas veces escuchamos
versiones que no son la realidad, ya sea de mamá o de la familia o de los amigos o por ahí o de los vecinos. Escuchamos versiones que no son verdad. Supongamos que tampoco conociste a mamá, que también se fue. Está muy difícil saber por qué se fue. También te van a dar versiones, pero cada quien va a hablar desde su propia historia. Si, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo tengo este bote aquí de lápices. Tú estás mirando esta parte de aquí. Y tú vas a contar que viste un bote con estos plumones, estos colores y estos lápices. Yo voy a contar una versión diferente porque lo estoy viendo desde este lado. Si lo volteo para ti, tú puedes ver que aquí hay un cúter que no habías visto. Cada quien va a hablar desde donde lo miró, pero solamente el bote de plumones y de plumas y demás, solamente este bote sabe en realidad lo que tiene. ¿Me explicó? Entonces sí tenemos que tratar de comprender que además las otras personas nos contaron una historia. Si papá o mamá se fue, o me dieron en adopción, o me regalaron. Cada quien va a contar la historia desde su mirada. Pero además, ¿cuántas veces tú haces algo y a ciencia cierta ni siquiera sabes por qué lo haces? Imagínate ellos, tal vez no sabían, no supieron ni por qué se fueron. Cuando tus padres estaban embarazados de ti, ¿sabes qué edad tenían? ¿Sabes si tenían su vida resuelta? ¿Sabes si tenían un lugar seguro donde vivir? Estaban estudiando. ¿Tuvieron el apoyo de sus padres? Pudieron haber pasado muchas cosas que en un momento dado los marcaron y tuvieron que callarse, y por ese embarazo posiblemente no estaban preparados y por eso se fueron, porque no estaban preparados. Y aquí olvidemos en un momento dado, y lo digo así, olvidemos en un momento dado si nos querían o no nos querían. Ser padre es difícil, es un paquetote, implica muchísimas cosas. Si tú eres padre, lo has de saber. Luego, entonces, imagínate ellos, que tal vez eran más jóvenes, tal vez no tenían una casa donde vivir, estaban rentando, tal vez los corrieron de casa, tal vez el mundo se les vino encima. Muchas cosas pudieron haber estado viviendo y pues tú ni te enteraste. Y tal vez por eso prefirieron irse, porque pensaron que era lo mejor para ti. Pensaron que con otra persona tú estarías más seguro, mejor cuidado, con mayor dinero, por decirlo así. Tal vez. Yo aquí nada más sacando suposiciones. El que ellos hayan sido duros, el que ellos no hayan estado, es algo muy difícil de saber. Y tú has estado cargando con todo esto por años. Has estado resentido porque te dieron o porque no te dieron. Has estado juzgándolos por sus acciones, por sus decisiones, sin saber a ciencia cierta qué había atrás. Los has estado culpando de que tal vez no tuviste una buena carrera porque no te dieron el dinero suficiente o el apoyo necesario. No sé, los has estado culpando tal vez de muchas cosas. Te has estado quejando de ellos. Porque dieron, porque no dieron, porque estuvieron, porque no estuvieron. Lo que ellos hayan hecho, lo que ellos te hayan dado, haya sido como haya sido, lo que hayan vivido, eso, créeme, que fue lo mejor que pudieron hacer por ti.
Si las cosas hubieran sido un poquito diferentes, no serías esa gran persona que eres hoy. Y tal vez te ha costado un poco de trabajo reconocer tu valor, tal vez. Pero sí te puedo decir que si estás escuchando esto, es porque tienes conciencia, porque estás en evolución, en crecimiento, porque estás en desarrollo personal, porque quieres estar bien. Y eso es un gran avance. Así nosotros podemos comprender, mirar que si las cosas hubieran cambiado un poquito, si no hubieran sido tan duros, tú no serías esa gran persona que eres hoy. Si ellos hubieran sido diferentes, tal vez no estarías preocupándote por ti. Si ellos hubieran sido diferentes, tal vez no tendrías dinero para estar pagando un internet y estar viendo esto ahorita. No tendrías un celular, una computadora, no tendrías algo o nada. Si las cosas hubieran sido un poquito diferentes, tú también hubieras sido muy diferente. Tal vez y solo tal vez, no estarías en el trabajo donde estás, no tendrías dinero, mucho o poco. Si eres casado, si tienes hijos, tal vez no te hubieras casado, no hubieras tenido hijos. Tú eres el resultado del amor entre tus padres, haya sido como haya sido. Haya sido un amor de un momento, haya sido un amor forzado, haya sido un amor complicado, haya sido un amor difícil, haya sido un amor de fantasía, de ilusión, haya sido un amor ilegítimo, como sea, tú eres el resultado de ese amor entre ellos dos. Y tal vez ellos no sabían manejar una relación de pareja y tal vez a lo mejor por eso se separaron y tal vez a lo mejor por eso están viviendo, sí en pareja, pero con problemas, no sé, pero créeme, la edad que tengan ellos, ve hacia atrás y ellos no tenían tanta libertad como nosotros tenemos ahora. No tenían tanta información como nosotros ahorita enseguida la podemos buscar y encontrar. Ellos no tenían esta posibilidad que nosotros tenemos de poder recurrir a información gratis, ni siquiera digamos de paga, gratis, información de todo lo que esto implica. Ellos no lo tenían. Entonces sí tenemos que mirar que en verdad ellos hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que en aquel entonces tuvieron y que, como te digo, no eran tantas como hoy. Antes no se hablaba tanto de desarrollo personal, de terapias, de salud mental, de salud emocional. No se hablaba de muchas cosas y ahora ya se habla. Ahora ya se puede decir, me duele, no me duele, necesito ir a terapia, aunque todavía hay muchas creencias que tienen ahí limitados a ciertas personas, pero para ellos fue difícil. Y sin embargo, ellos lo hicieron lo mejor que pudieron. Y lo hicieron mejor que sus padres. Para poder romper esto, justamente tenemos que hacer un cambio. Primero tenemos que comprender que haya sido como haya sido. Hayan sido los peores tus padres, de verdad lo peor que pudiera haber. Haya sido como haya sido, te dieron la vida. Hoy nosotros estamos pudiendo tener una manera más fácil de comunicarnos con nuestros hijos, de hablar con ellos, de demostrarles un poco más de amor del que no tuvimos. Pero no lo tuvimos porque ellos tampoco lo tuvieron. Solo damos lo que tenemos. No podemos dar lo que no tenemos. Y aquí se viene algo interesante,
¿Por qué me conviene a mí como hijo sanar esas durezas de mis padres? Eso que yo sentí que fue duro. Sus insultos, su poco apoyo, su no ser cariñoso. ¿Por qué en un momento dado nosotros no podemos ser tan comprensivos con ellos? Porque nosotros como hijos, cuando empezamos a crecer en nuestra infancia y empezamos a percibir el mundo o fuimos conscientes de que había a nuestro alrededor un sistema, un inconsciente colectivo, un sistema de creencias, de costumbres, de tradiciones, y en algún momento dado escuchamos o vimos en la televisión, en las noticias, en la calle con algún amigo, en la escuela, vimos un modelo de papá que tal vez no era real. Vimos un modelo de papá en la televisión, en las películas, en los cuentos. Vimos un modelo de papá que era perfecto. Y al momento que yo veo que mi papá no es tan perfecto como el papá del compañerito, como el papá del vecino, como el papá de la niña de la novela, de la película, de la televisión, al momento que yo veo eso, que ni siquiera sé si es verdad, porque pues a lo mejor ese día el papá sí fue cariñoso con el compañerito de la escuela, pero otros días no. Cuando yo veo eso, yo empiezo a crear mis expectativas sobre mis padres. Pues ahí viene la cuestión que como hablamos desde el niño, pues ese niño no sabe cómo son las cosas realmente o no alcanza a ver la magnitud de ciertas situaciones en la vida. Y simplemente dice, es que a él le compraron un carrito de los caros, un carrito eléctrico, y a mí me compraron un carrito de plástico. Ese pequeñito que fuiste, pues tal vez no sabía lo que implicaba comprar un carro eléctrico. Y entonces, pues empezamos a formarnos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro inconsciente e incluso en nuestro consciente, pues una idea de que no me quieren, de que siempre me están regañando, de que no me dan las cosas, pero pues algo hay atrás. Yo siempre les digo a mis alumnos y consultantes, a ver, vamos a imaginar China, todos imaginemos China, y entonces al imaginar China, pues ya nos imaginamos la muralla, los kimonos, las batitas con esos botones y ese garigoleado que tienen aquí. Ya imaginamos tal vez los sombreritos, que no sé cómo se llaman, pero son los sombreritos así, ya sé que ya lo imaginaste. Nos imaginamos las pagodas, nos imaginamos pues que cosechan arroz, nos imaginamos su idioma, las geishas, su caminar, la piel amarilla, su fisonomía, los ojos rasgados. Y segura estoy que en algún momento dado has escuchado el idioma, el chino mandarín, en una película o en la calle o algún día que fuiste de vacaciones a algún lado. Así igualito, a ver, hablen en chino mandarín. Y digo por qué. No todos estudian chino mandarín, igual y a lo mejor alguno de los que está conectado aquí sí, ¿verdad? Pero lo estudiaste. Igual, no por traer un hijo al mundo, no por haber compartido un espermatozoide, un óvulo, no por eso uno ya está preparado para ser padre. No por eso. ¿Me explicó? Luego entonces eso nos va a dificultar las cosas para poder comprender por qué ellos no fueron como nosotros hubiéramos querido que fueran. Ser padre no es fácil. Si tienes hijos, lo has de saber. Y haber sido padre en años atrás, en cualquier lugar, en cualquier país, tampoco fue fácil. Se trata comprender el por qué fueron tan duros conmigo como hijo. Y si fueron tan duros conmigo como hijo, imagínense qué tan duros fueron con ellos, sus padres, qué tan duros fueron con ellos y qué tan duros fueron sus padres con ellos mismos. Tal vez no solo en pareja, sino con ellos mismos. No permitirse externar amor, no permitirse demostrar amor,
no permitirse recibir amor. Todos tenemos heridas de infancia. ¿Qué creen? Ellos también las tuvieron. Y ustedes ahorita ya saben que hay heridas de infancia. Tal vez sus padres en aquellos tiempos no sabían, no conocían este término. Para poder sanar con nuestros padres su dureza, principalmente para poder nosotros liberarnos de esa situación de dureza, lo primero que tenemos que hacer es comprender su historia, comprender cuál fue su historia. Si no la sabes, si no hay manera de tener información de esta historia, no te preocupes. Checa cómo fueron contigo, como decía hace rato, todas esas preguntas. ¿Qué tanto hablaban de sus padres? ¿Qué tanto hablaban de su infancia? Si no hablaban, pues es que ha de haber sido muy difícil, ¿no crees? Porque cuando uno disfruta algo, lo habla, lo platica, lo comparte, le cuenta a su familia, le cuenta a sus hijos. Si ellos no estuvieron, si tal vez te regalaron, te dieron en adopción, te dejaron con sus padres, tus abuelos o con algún familiar, imaginen qué difícil debió de haber sido su infancia para no tener la suficiente fuerza para quedarse. ¿Vamos viendo? Eso es lo que tenemos que comprender. Que si yo tuve un padre, una madre duro, si yo tuve unos padres con mucha dureza, ellos tuvieron padres mucho más duros, mucho más difíciles, tal vez mucho más golpeadores. Si hubo por ahí algún vicio, pues a lo mejor y ellos también decidieron, pues mejor dejar al hijo, pues para no llevarlos rodando por la vida, para no llevarlos cargando con ese pensamiento, ese dolor, esa vida que ellos llevaban. No sabemos qué pasó. Y lo mejor, ahora sí te lo digo, lo mejor es no investigar, no preguntarles, porque tal vez si ellos no nos hablan de su infancia, es porque les duele mucho. Si tal vez ellos no nos hablan de que murió su papá, su mamá o alguien, pues tal vez no nos hablan porque les dolió mucho. Entonces tenemos que comprender que la historia que tuvieron ellos no fue tan fácil. Vamos agarrando ideita, ¿cómo puedo yo sanar lo que yo siento hacia ellos? No se trata de excusarlos, no se trata de defenderlos. Tal vez te destrozaron la vida. Saca ya eso de ti, porque creo que no te ha ayudado. ¿Cómo puedes sacar todo el enojo, toda la frustración, todo lo que sientes contra ellos para empezar a sanar? Escríbeles una cartita, pero diles todo, no te guardes nada. Después la rompes, la quemas y puedes echar hasta las cenizas al excusado para poder soltar todo eso. Y tal vez después puedas comprender un poco el cómo vivieron y comprender el por qué no te pudieron dar lo que tú querías que te dieran. Tienes que comprender su historia, tienes que perdonar, porque al único que estás afectando es a ti. Dirían por ahí esa frase de, lo castigo con el látigo de mi desprecio. Voy a decir algo muy fuerte, que si no te pudo mirar cuando eras pequeño, ¿tú crees que ahorita va a poder mirar el látigo de tu desprecio? ¿Me explico? De nada sirve. El que se está lastimando eres tú. Al que le está doliendo es a ti. Y tenemos ya que sanar esto, porque hemos estado cargando por mucho tiempo dolor, enojo, tragedia. Y pregúntate si en verdad te ha servido de algo. Y te lo digo también por experiencia. Todo lo que yo les comparto aquí, créanme, todo lo que les comparto aquí en mis talleres, en mis diplomados, todo lo que yo comparto, es algo que yo comparto porque a mí me ha ayudado, porque yo lo he experimentado.
Aparte de como terapeuta, de como maestra, pues ya conozco ciertas cosas. Yo lo estudié porque a mí me ayudó, porque algún día estuve, pues hablando de este tema, sintiendo coraje, sintiendo la dureza de mi padre, pues la verdad no me sirvió de nada cargarla por tantos años. Por eso te lo digo. ¿Qué tal si hoy decides hacer las cosas diferentes para ti? Si ellos ya murieron, no importa, estamos conectados por los vínculos que les dije al principio. Entonces, si nosotros realizamos un ejercicio, como les decía, la carta, para sacar todo el enojo, todo el resentimiento que traigo, ese vínculo se va a fortalecer. Y entonces yo voy a quedar libre como hijo de todo ese dolor, de toda esa molestia, de todo ese sufrimiento, esa angustia y demás cosas que vivimos cuando andamos cargando eso. Y así voy a poder continuar con mi vida y voy a poder también mirar a mis hijos. Porque así como heredé en un momento dado sus ojos, su nariz, su cabello, lo que sea, así también heredamos las emociones, el sentir. Y si lo heredé, pues puedo asegurarles que ese dolor, esa frustración y demás que estoy yo viviendo, sintiendo y generando día a día, también yo eso le puedo heredar a mis hijos. Entonces yo los invito a que comprendan la historia de sus padres, a que perdonen su actuar, por decirlo así, hacia ustedes, haya pasado lo que haya pasado, por muy fuerte que haya sido. En verdad, y estoy hablando de los grandes extremos, que alguna violación, que algún robo, que golpes, que involucrarnos en algún asunto difícil, no lo sé. Lo mejor es perdonarlos para liberarnos a nosotros mismos y poder recuperar nuestro propio poder. Y yo sé que esto está muy dicho, muy repetido, pero ¿qué creen? Es verdad. Necesitamos empezar a hacerlo. Otro puntito que les invito que lo miremos es aceptar. Aceptar que los padres que tengo, que tuve, como sea, fueron los mejores padres para mí. Porque, ¿qué crees? Son los únicos. Y hablo de los padres biológicos. Si en un momento dado tienes dos padres, padres biológicos y padres de corazón, pues trabaja con los dos, pero primero tienes que trabajar con los biológicos y después con los padres de corazón, los que te hayan criado, los que te adoptaron, los que te cuidaron. Entonces tenemos que aceptar que papá fue como fue, mamá fue como fue, porque así tenía que ser. Y con aceptar me refiero en un momento dado a no juzgar su historia, no juzgar sus acciones, no quererlos cambiar si es que todavía viven. O sea, cambiar a que ahora sí sean más cariñosos conmigo. No, pues no se puede. Ellos son como son, así como tú eres como eres. Entonces tenemos que aceptar que esos padres que tuvimos fueron los perfectos para nosotros, con todo y lo que hubo. Y para que esto sea más fácil, lo que acabo de mencionar, el aceptar, el perdonar, el comprender, para que esto sea más fácil, tienes que reconocer que algo bueno hicieron, algo, lo que sea. Este es un puntito medular para poder sanar esas emociones que sientes por la dureza de ellos. Voy a hablar de un ejemplo fuerte. Supongamos que hablamos de un papá que mató a alguien. Es que cómo voy a quererlo, Guadalupe, o cómo voy a aceptar si mató a fulanito, lo que sea, la. Tienes que mirar en él, bueno, lo mejor de esa situación. ¿A qué me refiero? A que tuvo puntería, a que tuvo agilidad, a que tuvo fuerza, porque para matar a alguien hay que tener fuerza, decisión, coraje, tino, sangre fría, lo que haya tenido y aparentemente lo hizo para una acción no tan buena, lo que haya sido, eso tú también lo traes heredado. Entonces,
Si tú reniegas de él, estás renegando también a tener fortaleza, seguridad, confianza, agilidad, la puntería, el tener mayor agilidad. Busca algo bueno que hayan hecho. No te quedes nada más con lo malo. Algo bueno hicieron. Busca, encuentra en su historia de tus recuerdos algo bueno hicieron y tener acceso a eso te ayudará bastante. Necesitas reconocerlos, reconocer sus fortalezas, reconocer sus habilidades, reconocer sus logros. Tal vez para ti no signifique mucho, pero tal vez para tu mamá el aprender a manejar significó wow. Entonces necesitas reconocer sus logros, porque eso también lo traes heredado. Vamos viendo cómo al momento de rechazar esa parte de nuestros padres, también nosotros nos estamos rechazando, nos estamos anulando. Y por último, lo que te recomiendo, que es bueno, nosotros en constelaciones le llamamos honrar. Tenemos que honrar a nuestros padres. ¿Cómo los honramos? Reconociendo que haya sido como haya sido, nos dieron la vida. Y si no encontraste algo bueno que hayan hecho ellos, pues ¿qué crees? Te hicieron a ti. Y eso es algo muy bueno. El honrar es agradecer que te dieron la vida. Con todo, el honrar es agradecer, reconocer y no juzgar las decisiones que ellos tomaron, la que haya sido. Yo les invito que honren a sus padres porque ustedes son parte de ellos. Traen su genética, son el resultado ustedes del amor entre sus padres. La mitad de nuestro cuerpo, por decirlo así, el lado derecho, representa a la energía masculina, a nuestro linaje masculino, o sea, a papá. La parte izquierda representa la energía femenina, nuestro linaje femenino, o sea, a mamá. Así que imaginen, si ellos hicieron o no hicieron, lo mejor que yo puedo hacer ahora ya como adulto es no anularlo, porque si yo reniego de ellos, de cualquiera de los dos o de los dos, me estoy anulando a mí mismo. Ellos son el símbolo, la representación de la energía masculina y femenina en mí. Y estas energías tienen muchos atributos. Al momento que yo los anulo, que yo me quejo de ellos, que yo, no sé, no quiero ni hablar de ellos, en ese momento me estoy anulando yo también. Podemos mirar esta importancia. Y no quiere decir que vayas y los veas, que vayas y convivas, que vayas y... porque a lo mejor no quieres hacerlo y está bien. Si quieres no les hables, no los veas, no es necesario eso. Con que tú hagas esta reflexión con estos 4 puntos que te acabo de nombrar dentro de ti y para ti, con eso ya fortaleces el vínculo con ellos, porque vas a estar conectado a ellos el resto de tu vida y tus hijos y tus nietos van a seguir también conectados a ellos. Entonces permite que ese vínculo esté fortalecido y que pueda pasar el flujo del amor de ellos hacia ti y hacia tu descendencia. No les hables, no los busques, si no quieres estar con ellos, no lo hagas, pero tú trabaja por ti, comprendiendo la dureza de tus padres, comprendiendo su historia, rompiendo esta cadena de repetición generacional. Les invito en verdad a que lo hagan, a que lo miren. Esto es lo que nosotros manejamos en el transgeneracional, en las constelaciones familiares. Reconocemos que todos los estudios que se han hecho
desde la epigenética, desde el transgeneracional, desde la psicogenealogía, desde muchas ciencias ya, ahora la neurociencia, la física cuántica, ya hay mucha información que ha demostrado que estamos heredando emociones de ellos, de padres, abuelos, bisabuelos y de varias generaciones más. Lo mejor es nosotros trabajar con lo que nosotros sentimos, que nosotros sentimos la dureza de ellos. Y ellos que sigan con su vida. Tú eres quien está trabajando en ti. Tú eres quien está teniendo conciencia. Te invito a que hagas esta reflexión, a que profundices. Me puedes dejar ahí preguntas, pero esto que te estoy comentando es trabajo personal para ti. Tú lo debes de hacer. Así como hoy tú solito te conectaste, así como hoy tú miraste y trabajaste por ti, así debes tú de mirar esa herida y sanarla. ¿Va a doler? Sí, sí va a doler cuando hagas esas cartas. Cuando reflexiones sobre este tema, cuando profundices en verdad, sí va a doler, pero vas a sanar, vas a liberarte y vas a poder tener acceso a la energía femenina, a la energía masculina y todos los dones que vienen con ella. Te agradezco que estés hoy mirando esto. Créeme que esta mirada, espero, te haya dado respuesta. Espero te haya dado un poco de tranquilidad y un poco de esperanza de saber que las cosas se pueden cambiar. Gracias, gracias en verdad por permitirme compartirles esto, por la confianza de seguirme en mi canal. Gracias por trabajar en ti, porque gracias a que tú trabajas en ti, yo puedo compartir todo esto para ustedes. Muchas gracias y nos vemos pronto. Suscríbanse al canal, ya saben, todo el rollito, suscríbanse, denle clic a la campanita para que les avise cuando saque un video nuevo, cuando vayamos a tener un en vivo nuevamente. Y con toda confianza déjenme sus mensajes, yo los checo. Gracias. Es momento de liberarnos de creencias limitantes heredadas, quitarnos de paradigmas y crear nuestro propio futuro. Romper con cadenas limitantes y lealtades de repetición. Sanemos juntos nuestro sistema familiar. Yo te acompaño. Recuerda, conocer tu origen te libera.